Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no olvides poner me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, puedes hacer los comentarios que quieras, pero no te olvides de poner el like, el me gusta, que es lo que hace que después, no sé, de alguna manera el algoritmo sigue recomendando el programa y cada vez lo ve más gente. Nos puedes mirar también por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, ahí puedes hacer los comentarios que quieras, elegir entre una variedad de reacciones que te ofrece Facebook y compartirlo en tu perfil, lo que también ayuda a que cada vez más personas conozcan este programa. Si nos estás mirando por la página web de carasycaretas.com.uy, ahí hay una pestañita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas y hacer un aporte módico de acuerdo a tus posibilidades, que es lo que viene permitiendo financiar este y otros proyectos de comunicación que venimos llevando adelante ya hace bastante tiempo. Y saludamos a todos y todas los que nos miran por las pantallas de Cardinal TV, en todos los cable operadores de la red CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en los 18 departamentos del interior del país. Y son casi 100 cable operadores en capitales departamentales, localidades. Bueno, a todos y a todas les enviamos nuestros saludos. En la noche de hoy vamos a intentar abordar, analizar, a echar un poquito más de luz sobre, a partir de los problemas de seguridad pública que hemos venido notando todos y de algunos casos que han además llevado la tapa de los diarios, como es el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante detenido en Dubái, Sebastián Marcet, decidimos hacer una convocatoria a investigadores, también ex directores de oficinas públicas vinculados con el lavado de activos, vinculados con las políticas públicas de drogas y también una investigadora particular que ha estudiado mucho el tema de la seguridad, de la violencia, los jóvenes también en nuestro país. Es decir, que ahora, los presento, va a ser el contador Daniel Espinosa, ex director de la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y además docente de un posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas vinculado con la lucha contra estas actividades ilegales. La doctora Nilia Viscardi, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, concentrada sus líneas de investigación en estos problemas de seguridad y violencia y de juventud. Y también al magíster en políticas públicas, Marcos Bodean, investigador de la Universidad ORT y experto, incluso integrante en algún momento, quizá todavía siga siendo integrante de eso, del monitor del cannabis en nuestro país y experto en el tema de las políticas públicas vinculadas con drogas. Así que vamos a la introducción y sin más conversamos con nuestros invitados e invitadas de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, Marcelo Bodean. Marcos. Marcos Bodean, perdón. ¿Qué te dije? Marcelo, perdón. Disculpe. Marcos Bodean. En los últimos tiempos, la sociedad uruguaya, entiendo eso, tiene la impresión de que hay un aumento de la criminalidad, incluso un aumento de la crueldad asociada con la criminalidad, que las propias autoridades adjudican a crímenes vinculados con los ajustes de cuenta y a una actividad de bandas narcos o del narcotráfico, no sé si exacerbada o por lo menos mucho más destapada que en otros momentos de nuestra historia. Hace no muchos años, en el gobierno de José Mujica, el presidente Mujica fue uno de los impulsores de la política que permitió, la ley que permitió legalizar la marihuana, incluso su expendio dentro de las farmacias, o sea, regulado por el Estado, y él justificaba ese proyecto de ley no solo en un problema de aumentar ciertas libertades civiles, sino en que este era un mecanismo de ir ganándole mercado o guerra al narcotráfico, porque consideraba que no se iba a ganar a través de una guerra de confrontación directa como las que se habían ensayado en México, con tan malos resultados o por lo menos con tanta cantidad de muertos
y desaparecidos. A partir de la perspectiva de los que investigan estos temas, ¿no? Las políticas de drogas, de legalización o de... al contrario, las políticas que restringen las drogas prohibicionistas, las que más o menos se venían ensayando y se vienen ensayando todavía en buena parte del mundo, son un mal encare, están propiciando, están generando un ambiente favorable al desarrollo del narcotráfico. Bueno, toda la investigación muestra que sí, en realidad la droga que se vende en las calles y que está prohibida tiene un sobrecosto por los riesgos que asume todas las personas involucradas en la cadena, que va desde lo que compran el producto para exportarlo hasta los que importan y los que distribuyen dentro de un territorio. Entonces, todas esas personas toman riesgos muy altos porque la policía los persigue y si son atrapados van a cumplir penas importantes. Entonces ese sobrecosto se traslada a los usuarios que pagan, bueno, dependiendo del lugar en el mundo en donde estés, mucho dinero por esos productos que además no tienen un control de calidad, ¿no? Y nada por el estilo. Entonces, ese sobrecosto es lo que ha permitido al crimen organizado, es decir, en la medida en que hay una persecución, ¿sí? No solamente hay una prohibición, sino hay una persecución a partir del año 71, cuando Nixon declara la guerra contra las drogas, la persecución de la producción, la comercialización y el consumo aumentó drásticamente en el mundo. Eso obliga a quien quiera participar del negocio tenga que organizarse, es decir, favorece la creación de organizaciones criminales, ¿sí? Y a su vez, estas organizaciones criminales recogen a través de la distribución de drogas una gran cantidad de dinero a nivel global, y eso es lo que les permite, bueno, empezar a penetrar las instituciones estatales, a tener potencia de fuego que sea competitiva con los estados, con las fuerzas coactivas del Estado, con los ejércitos o con la policía. Y bueno, en definitiva, eso es lo que hace que tengamos un fenómeno que hoy para los estados en todas partes del mundo es difícil de combatir, ¿sí? Claro, pero es bastante antiintuitivo, no sé si ese sería el término, pero yo me imagino, cuando una autoridad política enfrenta una situación como esta, la tendencia es a tomar medidas de tipo punitivas, vamos a perseguir todo. De hecho, este gobierno ha hecho eso, el narcomenudeo, elevó las penas, por ejemplo, que paga la gente que intenta ingresar marihuana a la cárcel, hay un montón de... Ahí me gustaría hacer una corrección. El combate al narcomenudeo comienza con el gobierno de Vázquez y es una de las políticas que comenzó con el gobierno de Vázquez. Incluso a partir del gobierno de Vázquez incrementa drásticamente el cierre de bocas, ¿sí? Lo que hizo este gobierno me parece es continuar o poner más énfasis en esa política, pero es una política que ya había empezado en Uruguay bastante antes. Desde Monitor Cannabis lo criticamos fuertemente, incluso en algunas publicaciones que hicimos y que yo hice en el exterior. Ahí lo que afirmamos es que el crecimiento de la violencia en el mercado de drogas tiene un gran revulsivo que es el ataque al narcomenudeo. Porque el ataque al narcomenudeo lo que hace es generar ocasiones para que haya conflictos entre las pequeñas organizaciones que hay en Uruguay, ¿sí? Y además es una acción que promueve la fragmentación de
de las organizaciones que están en todo lo que es la distribución de drogas, ¿sí? Y eso es lo que está vinculado al delito, ¿sí? Por ejemplo, Montevideo tiene muchos más homicidios en términos relativos que Buenos Aires vinculados al narcotráfico, ¿sí? Lo que pasa es que en Buenos Aires hay pocas organizaciones que se encargan de toda la distribución y tienen acuerdos de distribución. En la medida que hay acuerdos de distribución, no hay violencia. Ahora, cuando vos tenés un mercado fragmentado, ¿sí? Donde tenés muchas pequeñas organizaciones que compiten por una torta importante de dinero, ¿sí? Bueno, ahí tenés ¿cómo lo puedo llamar? Un caldo de cultivo para la violencia muy importante. Si encima tú le agregas a eso una persecución, la persecución policial lo que hace es debilitar a uno. Cuando cierra una boca, debilita a alguien, ¿sí? La familia de ese alguien va a querer seguir con la boca, ¿sí? Pero a su vez, como está debilitado, es una oportunidad para otro para que pueda aprovecharse de ese pequeño territorio. Ahora, o de ese pequeño mercado anclado en el territorio. Marcos, vos sugerís que el énfasis en esa política de combatir el narcomenudeo, llámese bocas, en fin, ese pequeño tráfico barrial, sí. No solo no es útil, sino que es contraproducente, está detrás de esa producción de violencia. Y hay mucha investigación académica que muestra que es contraproducente. Pero las autoridades no tienen esta visión. No, para nada. ¿Hay un consenso en la academia con respecto a esto? Bueno, hay un artículo de 2011 que lo que hace es una recopilación de estudios que intentan abordar el tema de las consecuencias que tiene el enforcement, que es la persecución en los mercados de drogas, y que muestra que la persecución tiene esta consecuencia y por este mecanismo que yo te describí recién, ¿no? Entonces, eso es un elemento. Yo creo que el gobierno lo reconoce, porque yo he escuchado a portavoces del Ministerio del Interior decir el problema que estamos teniendo es consecuencia del éxito de nuestras políticas. O sea, ellos saben muy bien, ¿sí?, que la persecución del narcomenudeo genera, ¿sí?, más competencia en el mercado de drogas. Y además genera otra cosa que yo lo aprendí leyendo e intercambiando con un ex policía británico, que él lo que dice, él trabajó muchos años en el cuerpo de policía que trabaja directamente en las calles, en Londres, fundamentalmente, ¿sí? Después abandonó la policía y organizó una ONG que brega, digamos, por la legalización de las drogas, ¿sí? Él se convenció en la lucha contra las drogas que, bueno, que la persecución no generaba los resultados esperados. Entre otras cosas, decía, porque, bueno, nosotros atrapábamos cargamentos muy grandes, pero los mercados nunca quedaban desabastecidos. Entonces, lo que él dice es, la policía, a medida que enfrenta a los criminales, va aprendiendo, y si obtiene más recursos, va a mejorar y va a ser más eficaz, ¿sí? Entonces, la policía se vuelve más eficaz, pero todo el movimiento del mercado de drogas se vuelve más sucio. ¿Por qué? Porque vos te tenés que sacar las cosas de manera muy rápida, ¿sí? En la cadena, ¿sí?, que va desde que yo tomo hasta que alguien allá en el último eslabón consume el producto que yo traje al país, ¿sí?, tiene que funcionar muy aceitadamente. ¿Por qué? Porque la policía está atrás mío y tiene mucho éxito, es buena haciéndolo, ¿sí? Cosa que no lo podemos negar, es buena haciéndolo, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar muy bien articulado. ¿Qué es lo que encuentra la policía? Yo lo encontré en un trabajo que hice para la Junta Nacional de Drogas en 2018. Yo hablaba con personas que estaban en prisión y que me decían, personas que estaban en prisión por tráfico de cannabis, pero también por otras drogas.
Y los distribuidores me decían, acá no podés comprarle a otro, porque si vos le comprás a otro vas a ser penalizado. ¿Sí? A mí eso me llamó poderosamente la atención, porque en los mercados de drogas, en Estados Unidos, en Europa, vos florecés en la medida en que tenés muchos contactos y podés obtener la droga de distintos lugares. ¿Sí? ¿Por qué te van a penalizar si le compras a otro? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? El problema está precisamente en la persecución. El problema está en que toda esta cadena tiene que funcionar aceitadamente. El que me compra siempre me tiene que seguir comprando, ¿sí? Porque si no, mi producción no sale. O es capturada antes de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, eso es un problema. Y de alguna manera hay que tener una clara conciencia de que si seguimos en esta política, no es pensable, por lo menos en el corto tiempo, que las muertes se reduzcan drásticamente. Bienvenida. O que la violencia se reduzca. Bienvenida, Nilia Icardi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Nilia, ¿está más violenta la sociedad? Y Más violenta me refiero, no sí, hay una de siglos, enorme... sino en los últimos... La panoplia, digamos, la cartografía de la violencia es muy grande. Y si tuviéramos que mapear, yo creo que el mapa de los horrores va desde la violencia en los hogares, la que sufren los niños, los adultos, las mujeres, obviamente los delitos contra la propiedad, la situación de las cárceles, ¿no? El aumento impresionante, 14.000 más, no sé cuántas son las personas que están hoy en día presas. Creo que vamos más de 14.000. Sí, capaz que nos acercamos ya a los 15, la cantidad, el aumento vertiginoso de mujeres presas. No sé también, la última cifra a la que tuve acceso fue 50 niños que viven en cárceles porque sus madres están presas. Algunos estudios en la región, y creo que el comisionado concordaba con eso, por ejemplo, el aumento de las mujeres privadas de libertad por la radicalización de las medidas que la LUC supuso, en tanto que por distintas estrategias de subsistencia de los hogares, las mujeres, bueno, en algunos sectores vulnerables, obviamente siguen participando en el mercado del cuerpo, pero también para escapar de esas redes o complementariamente en sus hogares, como una estrategia de resistencia familiar que viene ya de hace mucho tiempo, participan de, prefiero llamarlo microtráfico de drogas para sacar... Y entre, digamos, el recrudecimiento de las penas, las características del delito, tenemos también estas formas, ¿no? Más violencia. Bueno, tuvimos un periodo dictatorial donde las crueldades que se cometían en el aparato represivo del Estado no se han saldado al día de hoy. Tenemos un cambio, digamos, en la morfología de la violencia, pero la capacidad de ejercicio de la crueldad no es algo que antropológicamente no estuviera antes, no estuviera presente si tenemos un retroceso en torno a un imaginario de un cierto país pacífico. En ese contexto, la pregunta respecto del qué hacer me parece que invita hoy a, cada vez más, a desafiarnos para un diálogo nacional. Para un diálogo, digo, para salir de esta cosa cansina de la... digamos, a ver quién se lleva la culpa o el rédito del aumento de los niveles de violencia y poder pensar otras dimensiones en el diálogo. Por ejemplo, qué relación, lo hablábamos en la presentación del libro de Gabriel Tenenbaum, qué relación entre un modelo de desarrollo, un modelo de país y el aumento de estas violencias. La globalización de la violencia obviamente que pone en jaque a todos los estados. Las redes de narcotráfico de las que hablamos son redes que operan por debajo del Estado, por debajo de la legalidad. Ahora, en general, la reflexión no le quita al Estado la capacidad de incidir o de actuar. Y en contexto de globalización de la violencia, lo que en la región por lo menos parece observarse es que el aumento de políticas represivas y punitivas, con carencia de un modelo económico productivo, está haciendo que recrudezca la violencia. Evidentemente que estas autoridades
creen en un tipo de modelo de resolución del conflicto. Eso, digamos, tiene la deriva clara de retroceder, por ejemplo, en el planteo de una política integral de prevención de la violencia y en focalizarse más en la persecución, en la fase punitiva, ¿no? Hemos dado esta discusión en las elecciones que se perdieron, donde triunfó el plebiscito que no quería la reforma que de hecho se impuso después con la LUC. Tenemos un país dividido al medio, pero hay dos cuestiones. La primera es que los datos muestran que la salida punitiva en contexto de crisis social no disminuye la violencia, y lo segundo es que no tenemos un consenso, que no hay, digamos, una razón de Estado, cuestión que cuando se orquestó, me parece, en el anterior gobierno, se intentó tímidamente una reforma de la policía, una articulación con las políticas sociales, una planificación de la acción. Bueno, no fueron todos éxitos, también hubieron cuestiones contradictorias, pero por lo menos se intentó montar una transformación que se desmontó. Y esa desarticulación obedece al mayor de los problemas que tenemos, y es justamente el de llegar a un acuerdo respecto de qué tipo de política de prevención de la violencia o de seguridad que solo aumenta la violencia del aparato estatal, cosa que históricamente sabemos que es un dato, y que, bueno, la mayor presencia policial en las actuales condiciones de trabajo de la policía también genera una multiplicidad de efectos de la violencia, la criminalidad. Necesitamos volver a una noción más integral y más humana. Necesitamos explicar este aumento de muertes de varones en contextos que en parte se vinculan a esta forma de intercambio económico que surge donde no hay trabajo, pero el exceso de focalización de la prensa, y pensar una política de seguridad es también trabajar con los medios de comunicación, tener otro discurso, otras imágenes y otra sensibilidad, lo tenemos que hacer de un modo integral, porque también estamos, digamos, siempre dando vueltas sobre el mismo tema, sobre la misma cuestión, y por esto mismo, en definitiva, lo que triunfa es una mirada aterrorizada sobre un único problema de la realidad que termina legitimando la cuestión de que la violencia de los pobres es la única que existe, y por lo tanto sobre eso tiene que actuar el aparato de seguridad del Estado, porque allí está la causa y el problema. Y en definitiva, la falta de discurso, de un modelo de desarrollo, la despolitización del discurso, es lo que hace que a mí me parezca que hay que llevar un diálogo y hacernos otras preguntas que conocemos también en otros ámbitos. ¿Qué modelo de desarrollo, qué modelo de conocimiento, qué relación hay entre desinversión en educación, desinversión en ciencia y tecnología y consolidación de un modelo que deja pasar capital financiero, capital transnacional? Estas cosas están anudadas, no están desarticuladas una de la otra. Y creo que una de las grandes dificultades es poder dar el debate desde otro lugar, explicar, hacer una criminología crítica, recuperar la perspectiva de género, recuperar estas dimensiones, mejorar el debate criminológico, pero insertarlo en un debate de modelo de desarrollo, que es en el fondo el problema que siempre vamos a tener. Antes de ir al corte, pero porque quiero que ya en el primer bloque queden los tres invitados presentados, presento a el contador Daniel Espinosa. Y ya te voy a hacer una pregunta rapidita, Gancho. cuenta después del corte. Las políticas que se vienen adoptando ahora en términos de regulación financiera, que se vienen adoptando en este último periodo, donde hubo cambios, ¿favorecen el desarrollo de estas actividades ilícitas del narcotráfico? ¿Tienen alguna vinculación con esto que estamos viendo en los fenómenos de seguridad, en tu opinión? ¿Ahora? ¿Qué tan rápido puedes conectar algo? Sí.
Ya está contestado. Vamos a ir a un corte y ahora vamos a ahondar un poco más en esta respuesta. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleven puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos estás mirando por YouTube, no te olvides de poner el like. Y apretar una sola vez el like, no apretes 2 veces, que es lo que la gente hace. Apreta una vez, después quiere apretar de nuevo y saca el like. Yo sé que suena feo, como las instrucciones para subir una escalera, que es la de Cortázar, pero hay que hacerlo porque si no, se nos van los me gusta. Bueno, Daniel, me dijiste que sí. Me dijiste que sí, pero ahora me tenés que fundamentar su respuesta, sí, digamos. Tiene 2 partes, o sea, una cosa es las modificaciones normativas, que son de alguna manera un retroceso, ¿no? Tenemos una modificación en el uso de efectivo, mayor permisividad en uso de efectivo, en compras con efectivo, que de $4.000 pasó a más de 100.000, y una modificación en la debida diligencia. La debida diligencia es lo que los
profesionales del sector no financiero tienen que controlar cuando hacen alguna operación inmobiliaria o prestan un servicio societario o un operador de zona franca. Tienen que conocer a su cliente y en función de ese conocimiento puede detectar si hay alguna inusualidad o algún origen ilícito en el movimiento del cliente, y eso es lo que generaría un reporte de operación sospechosa, que es lo que va al Banco Central y es la materia prima con la que el Banco Central investiga y después pasa a la Fiscalía, ¿no? Perdón, en varias oportunidades hubo informes en la CLAF de que habían caído esos reportes. Bueno, ¿Es así? Eso es parte de esta modificación. ¿Por qué? Porque se flexibilizó esa obligación de debida diligencia. Entonces, si yo soy un escribano, la nueva norma que se introdujo con la LUC permite que si el dinero viene a través de un banco, yo escribano hago una debida diligencia simplificada, o sea que prácticamente no pregunto por el origen de los fondos. Esto tiene un problema que va contra las recomendaciones internacionales. ¿Por qué? Porque confía excesivamente en la debida diligencia que hizo ese banco que envió el dinero. Y no olvidemos, justo ella ayer lo comentaba en una presentación de un libro, que los bancos han tenido problemas en todo el mundo por casos de lavado. O sea, totalmente. El banco tiene muchos recursos, se preocupa, pero los bancos son abusados para el lavado de activos y muchas veces, quizás está la propia dirección, pero muchas veces los gerentes de los bancos son comprados y el banco no aplica el control para favorecer maniobras de lavado. Entonces, confiar ciegamente en los bancos es un error que las recomendaciones internacionales no lo contemplan y acá sí se contempló. Entonces, ¿qué pasa? Yo confío, ven el dinero por el banco, no le pregunto a mi cliente, salvo que haya algunas características de riesgo que se enumeran ahí, si proviene de algún país en especial, que no cumple las normas de Gafi. En ese caso sí, pero en los casos normales, por ejemplo, un argentino que viene a Uruguay a comprar un inmueble, ahí Argentina no está sospechado, o sea, Estados Unidos no está sospechado. Y de ahí vienen los grandes capitales que se usan para el lavado. Entonces, en esos casos, la ley me ampara a no preguntar. Y eso es lo que vos decías. Hay menos reportes del sector no financiero. Hay menos reportes porque hay menos preguntas. Claro. Pregunto menos, reporto menos, porque no me voy a enterar de cosas que no voy a dudar del origen del dinero que maneja esa persona. ¿Ah? Y de hecho, de 2020 a 2021, cerramos 2019 con 150 reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero, ¿no? Escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, zona franca. En 2021 cerraron con 40 reportes, la cuarta parte. ¿No? Eso es una baja tremenda en 2 años. Puede haber una explicación por la pandemia, no sé, los casinos no reportaron porque estuvieron cerrados, pero la gran explicación es la modificación de la luz. ¿Ah? ¿Qué está generando eso? Menos casos futuros, menos detección de casos de lavado. ¿Y por qué te decía que es una respuesta en 2 partes? Bueno, la segunda parte es, fuimos para atrás con 2 modificaciones. Pero además, el problema que tenemos nosotros, que ya tenía Uruguay en 2019 y que una evaluación que nos hizo Gafilat, el grupo internacional de lavado al que pertenece Uruguay, en diciembre de 2019 nos dijo, Uruguay está muy bien, cambió todo su esquema normativo, mejoró sus leyes, sus reglamentaciones, ahora lo que tiene que hacer es tener resultados. La segunda parte, que es lo que tendríamos que estar haciendo ahora. Y en realidad, en vez de obtener más reportes de operaciones sospechosas, más condenas, más decomisos por lavado, estamos yendo para atrás. No estamos cumpliendo esas recomendaciones que tenemos pendientes. O sea, entonces todo el esfuerzo que se hizo durante 15 años de actualizar la normativa, de cerrar las brechas normativas que existían,
no lo estamos aprovechando para generar justamente resultados en materia de condenas de lavado y de comisos, que es lo importante, que es lo que le saca los bienes a los narcotraficantes. Ahora, hasta hace unos años se hacían incautaciones, se hacían decomisos, pero bueno, tenía una cierta dimensión, ¿no? En los últimos años empezaron a aparecer este otro tipo de incautaciones, ¿no? Cuando te dicen, llegó a Hamburgo un cargamento con 4 toneladas de cocaína, ¿no? O encuentran en una estancia 2 toneladas de cocaína, o se habla de un narcotraficante, Marcet, que solo las incautaciones que se adjudican a tráfico que él ha conducido suman 20 toneladas de cocaína. Y esos son una fracción menor de lo que el tipo aparentemente ha traficado. Estamos hablando de otros números, no era aquello... Pero eso tiene una explicación. Pará, sí, ahora me vas a explicar eso. Y además, por ejemplo, aparece, como hace unos días, un reporte del Financial Times diciendo Uruguay entró en el mapa del tráfico importante de drogas junto con Chile y otros, que antes no estaban, que tal vez nos podíamos considerar excepciones, quizá por nuestro tamaño, quizá por cuestiones de política interna, no sé. Pero lo cierto es que ahora esa explicación es interesante. Bueno, el problema de base es que aumentó la productividad de los campos que producen cocaína en Colombia. ¿Sí? El gobierno colombiano tuvo una política para atraer productores hacia productos legales, ¿sí? Y la respuesta al narcotráfico fue aumentar la productividad de los campos. Entonces, hay muchísima cocaína, ¿sí? Hoy en día, en Europa se consume cocaína como nunca y a muy buen precio, para los europeos, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay una sobreproducción de cocaína. Entonces, lo que se ha intentado es diversificar las fuentes de salida para disminuir los costos que implica que las incautaciones. ¿Sí? Entonces, en vez de tener algunos puertos de salida, fundamentalmente en Brasil, lo que han hecho es distribuirlos por otros lugares de América Latina, de manera digamos, de aumentar el ratio de la cantidad de viajes exitosos versus viajes incautados, digamos. ¿Ah? Y el que aparezca en campos de productores rurales tampoco es raro, porque en realidad los narcotraficantes lo que buscan son empresarios legales, ¿sí? Donde, digamos, el producto del narcotráfico pueda ir junto con el producto legal que se exporta, que realice la misma ruta que el narcotraficante. ¿Me seguís? Sí, sí, entonces, claro. Lo que sí sé es que si te sigo pone bajo sospecha a un sector importante del empresariado rural uruguayo. Y claro, no sé a dónde conduce eso. Claro, si bueno, pero siguen la misma ruta que necesitan los traficantes. Por eso el caso de Mutio, ¿no? Y creo que ha habido otros casos también relacionados. ¿Ha sido Mutio en este momento la justicia Sí, lo sobreseyó. Lo ha sobreseído. Sí. Hay apelación, pero por lo pronto en este momento para la justicia estamos hablando de un inocente, no de culpable. Quiero dejar claro eso. Hay apelación y la propia fiscalía dice, bueno, hubo tardanza en una prueba, pero esa prueba puede ser muy definitoria. Tiene cierto optimismo con la apelación. Yo tengo la impresión, como lo tiene toda la sociedad, de que tan inocente no es, pero me tengo que remitir a lo que dice la justicia con respecto Pero han habido otros casos, además. No, había casos anteriores. Vinculados estamos hablando al de sector Mutio fue un rural. caso, pero también hubo en el litoral, o en el caso de una estancia, ¿se acuerdan? Vinculada con un familiar de alguien que había sido candidato. Además, aparecen en listas de política. Tampoco estamos hablando de personas sin ningún tipo de contacto. Es que es lógico, porque es la única manera que vos podés mover grandes cantidades y que no sean atrapadas,
en el largo plazo es vinculándote con la institucionalidad. Y los partidos políticos es la correa para vincularte con la institucionalidad. Pero hay esa hipótesis. Está, por ejemplo, el otro día el ministro Heber dijo en la interpelación que en el Uruguay, por lo menos, narco y política no están relacionados. Yo la verdad que no lo sé. Pero la experiencia internacional dice que en general narco y política sí están relacionados. Totalmente, claro, por supuesto. Claro que están relacionados. Sí, yo creo también que el debate que En América Latina, sin dudas. Yo creo que el debate que se planteaba anoche era ese, o sea, digo, puede ser que la figura del político corrupto tradicional de América Latina sea una figura que de alguna manera debamos complejizar a la luz de algunas variables. Lo interesante del libro de ayer era que lo que mostraba es que nuestra participación es la de ser un paraíso fiscal. Entonces, no hay, evidentemente, hay una cadena en la cual en algún lugar se necesita, no quiero señalar solo a integrantes posibles de los partidos políticos, no tengo a nadie a quien señalar en particular, pero es evidente que aparecen casos, aparecen relatos, sino que justamente se trata de una red difícil de objetivar, que no se resume a la corrupción de los políticos. Hay un problema con el Poder Judicial, hay un problema con todos los operadores medios, porque en definitiva, primero estamos ante un problema de división internacional del tráfico de drogas y del Uruguay, del lugar que el Uruguay ocupa en eso, mayormente viabilizando la cuestión de el dinero, el lavado del dinero y ese tipo de participación, disociado esto de estas muertes de las que hablamos al inicio, que cómo se relacionan con Marcet, porque también hay un problema de consumo de drogas, que esa droga que se consume será una parte de lo que se extrae, pero no tiene que ver con este alto vuelo empresarial y estos montos de dinero, pero sí con un durísimo mercado que se juega en la compra para el consumo y que de alguna manera no pudo transformarse hasta el día de hoy la política prohibicionista que aumenta las muertes y los niveles de violencia, pero que en ese plano concreto del territorio, que es el que la policía ve, el que la policía observa, de alguna manera, aparece con otros vínculos y relaciones. Lo interesante es que es bastante difícil hacer como una representación directa entre todas estas muertes y Marcet, de alguna manera, en términos de cadenas y de personas. Pero de acuerdo a lo que está diciendo Marco, yo tengo que tratar de entenderlo, me parece un tema apasionante para entenderlo, pero ahí, a ver si logro explicarme. Hay un gran tráfico que de alguna manera pasa. Entiendo que el Uruguay ni siquiera es mercado para el volumen de tráfico que estamos hablando, porque es un país muy chico como para que justificar toneladas de cocaína, ¿no? Eso, no digo que alguna parte de eso no se consuma en el mercado interno. Pero claro, porque se paga con droga a los que te ayudan, a los que participan dentro de Uruguay, ¿no? De trasladar la cocaína de un lugar al otro, llevarla al puerto, todo lo demás. Muchas veces eso se paga con droga, entonces eso se distribuye en el... Por ejemplo, como para los productos legales, no somos un mercado interesante porque somos muy poquitos. No, y eso está bien, pero cuando Marcos dice que, por ejemplo, las políticas que enfatizan en la persecución del narcomenudeo fragmentan el mercado, lo cual genera competencia, lo cual genera una violencia entre bandas, lo cual genera criminalidad y además crueldad, porque hay una parte de... Una cosa es el homicidio y otra cosa es el homicidio... a los malos. El descuartizamiento. Claro, transformado en un mensaje, ¿no? Claro. El homicidio que tiene un aspecto fáctico y otro aspecto simbólico, porque lo veíamos en México, no es lo mismo matar que dejarlo desollado en un puente, porque está claro que busca otra cosa, será terrorizada a la población o a la banda, o algo tiene, que no es solo matar. Pero eso que además todos los días se explica en la televisión y por las autoridades, ¿no? Como esa especie de pseudo homicidio, que es el ajuste de cuentas, es un homicidio pero con una categoría como delictiva menor, ¿no? O sea, como moralmente menos homicidio que otros, parece estar vinculado con cuestiones del mercado interno, ¿o no? Claro.
En cambio, la parte de lavado de activos parece estar vinculado con el otro gran tráfico del mercado externo. Entonces yo quiero distinguir los dos fenómenos, porque capaz que vos lográs controlar los homicidios porque tal vez no haces esas políticas de atacar el narcomenudeo y sin embargo se te siguen escapando 20 toneladas, 30 toneladas por los puertos. Pregunto este fenómeno, porque no sé si es la misma política. La policía, por ejemplo, tiene una división que es del mercado internacional y otra que es de la situación interna. O sea, son cosas que se vinculan, ¿sí? pero terminan formando parte de negocios un poco distintos. Pero hay lavado en las dos. Hay lavado en las dos, ojo, sí. Con distintos niveles. Claro. Siempre que hay un delito y hay dinero generado por el delito, hay lavado. Sí, pero en un caso estamos hablando de cientos de millones de dólares. Claro. Por eso digo, son dos pero, o sea, es más difícil de lavar, ¿no? Por supuesto. Y no necesariamente se lavan acá. Muchas veces el dinero de la droga vendida a Europa, de repente a los países de tránsito, a los países productores, vuelve una parte que es la que necesaria para que siga funcionando el mecanismo. Pero de repente el gran dinero, el ahorro, queda por allá. O sea, no necesariamente vuelve. Daniel, en otro razonamiento que estoy tirando cosas que es de la intuición pero social. Lo que te quiero decir es, son distintos niveles, son distintos volúmenes, pero es muy importante también sacarle los bienes al narco local. Claro. Porque ahí está el poder. Sacarle las camionetas, sacarle los apartamentos, las casas donde... O sea, el dinero es poder, compran armas. Claro. Entonces, en otra dimensión, pero también el lavado ahí puede jugar un papel en desarmarles, sacarles poder. Sí. Sacarles poder. Daniel, perdón. No, que son los pequeños empresarios, o sea, como en toda escala tenés mega empresarios, tenés distintos gradientes, Claro. todos se enriquecen y por supuesto también, si vos querés hablar de corrupción estatal, vas a tener también, digamos, niveles de corrupción y niveles de lucha muy desiguales. Pensá que no es el mismo, evidentemente, también el trabajo de los funcionarios policiales que viven, actúan y están en esos territorios. Por un lado se enfrentan a esta violencia, por otro lado, todo este mercado se alimenta de la necesidad. Y ahí siempre el problema de las malas remuneraciones del Estado, de los funcionarios policiales, a todos niveles, te va a incidir también en que estos funcionarios tienen que tener mucha ética para estar ante enormes retenciones de dinero ilegal y de alguna manera no quedarse con nada y entregarle todo al Estado. Ahora, Nilia, ¿no te parece que ese delito más territorial del menudeo, de la venta de drogas, puede tener el narco que está en eso, las bandas que están en eso, la intención de corromper policías, permear ahí, porque al que está atacándolo, digamos, directamente? Pero el otro narco, el que lo que quiere es trasladar toneladas, lo que te quiere permear es el sistema político, es el Estado entero, no tiene... es distinto dónde busca la infiltración. Me dais a mí, lo miro y digo, bueno, entiendo, el que está ahí en el coso quiere arreglar con el comisario, con el... Ese es un nivel de corrupción. Exacto. El otro compromete la democracia. Me parece que son como riesgos distintos, ¿no? Pero están vinculados. Sí. Vos tenés una red, lo dijo el ministro, ojo, tenés una red de pequeños vendedores, pero tenés 4 o 5 grupos ya de nivel intermedio, que son ya más poderosos, que son los que abastecen a eso, y esos son los que se conectan con los del exterior. Entonces, esos grupos medios con los del exterior son los que te van a querer corromper el Estado. Esos son los que tenés que tener cuidado ya, porque son los representantes de los grupos del exterior. Vamos a ir a un corte y volvemos con el último bloque de esta ronda de análisis. Tan interesante, por otra parte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil.
No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 20 22, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 20 22. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso, poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Estamos en el último bloque de esta ronda de análisis, así que me tengo que meter con temas como más pesados, aunque nos vayan quedando algunos como colgados, pero bueno, quedarán para el debate. Esto va a tener que seguir reflexionándose, discutiendo, ¿no? Sí, sí, seguramente. A mí me importa mucho el tema de la seguridad pública. No, la verdad que no me agrada como a nadie ver que aumentan los homicidios y la violencia en la calle, ¿no? Pero hay un tema que me parece como más, digamos, si quiere, más trascendente, que es la posibilidad de que el ingreso del narcotráfico mayor empiece a permear las estructuras del Estado, a generar, digamos, otra calidad de Estado, que es en última instancia otra calidad de democracia, otra calidad de sistema político. Sé que suena un poco fuerte, ¿no? Aunque yo lo busque decir con estas palabras, pero yo quiero saber si ese riesgo existe. No es fuerte, no es fuerte. Colombia, México lo demuestran. Lo demuestran claramente. Un gran, y más Uruguay, que es un estado, podríamos decir, débil comparativamente, que un gran grupo narcotraficante internacional decide tomar Uruguay como plaza, puede crear una conmoción. Y no sé si estamos en condiciones de combatirlo con las armas que tenemos. No es lo mismo considerar, por ejemplo, el caso de Marcet como la suma de cierta candidez o ineptitud o funcionarios que, bueno, simplemente no esperaban una cosa así, como que tomarlo como otra cosa. O sea, no es lo mismo ineptitud que omisión, que delito, ¿no? Que eso son... me gustaría saber hasta te digo llega un temor personal. Lo tenemos ahí en las fronteras, el primer comando de la capital. Claro. Un grupo que está, uno mira a Paraguay y han ido entrando por las fronteras de Pedro Juan Caballero, toda esa zona fronteriza Paraguay-Brasil, se han ido posicionando ahí. No sabemos acá en Uruguay ha habido algunos contactos, pero es una organización que
Sí, sí. Bueno, la situación en Rivera es particularmente grave hoy, Bueno, ¿no? y Eso eso lo reconocen las autoridades. Sí, sí, sí. Eso es una preocupación. Sí, sí. Debería ser una gran preocupación. Yo vuelvo a la cuestión de la integralidad. Tú preguntabas al inicio, bueno, el aumento de la violencia, ¿por qué? Nuevamente creo que hay que atender a un modelo. El Estado tiene que tomar una decisión que tiene que ver en primer lugar con animarse a enfrentar la posibilidad de que entre tus propias filas, funcionarios, personas delegadas de los partidos políticos que han llegado al gobierno, participen en algún lugar de la cadena, porque si tenemos lavado de activos, tráfico de drogas, no hay país, no hay gobierno, digamos, de izquierdas, de derechas, en que eso no esté presente, porque en algún lugar de la cadena funcionarios no participan en ese modelo de corrupción. La cuestión es comprender cómo se articulan los niveles. En esta cuestión, malas leyes, leyes punitivas con un gobierno que pueda tener problemas para enfrentar su corrupción interna, territorios en disputa en los cuales justamente la propia policía cada vez más se siente ella expuesta o actúa o tiene muy malas relaciones con esos territorios, y un modelo económico que no da trabajo formal. La legalidad sigue siendo la protección sobre todo, bueno, en la alta y en la escala media y en la escala intermedia. Son factores que aumentan los niveles de violencia. Y creo que las preguntas, es difícil hablar de estos temas, aunque digamos una cosa es hablar del tema en general y otra cosa es señalar con el dedo en una investigación. Por eso la pregunta de, ¿cómo disminuir la violencia? Es siempre una pregunta difícil cuando hablamos de casos concretos, ¿no? Pero de alguna manera acá se juega para todo gobierno una disputa que supone sí reconocer y enfrentar la corrupción por un lado, y por otra parte los distintos mandos y la cuestión del territorio que se está prendiendo fuego, ¿no? Tiro una ahí, Marcos. Hoy no. En la última edición del semanario La Mañana, que ustedes saben que está vinculado con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, sí. Toda la vida estuvo vinculado con los Manini Ríos, pero además lo dirige Hugo Manini y su editorial refleja una cierta posición de ese partido político. El editorial del semanario La Mañana, el último, menciona el tema de drogas, no sé cuánto, y medios de comunicación. Y entonces critica la posibilidad de la aprobación de esta ley de medios, que tiene como 200 artículos, porque dice, ojo, porque el narco también puede comprar medios de comunicación. Porque yo digo a ustedes, para que vean que esto no es solo sin corrupción en el Estado, sin corrupción en la policía, hasta en los medios de comunicación. Dicho en este caso por el editorial de un semanario vinculado incluso con un partido de la coalición de gobierno. Sí, sí. ¿No? Entonces vos tenés sectores internos de la propia coalición diciendo, ojo que con esa ley de medios no solo se habilita la concentración de medios, sino que incluso desembarquen los narcos en los medios de comunicación. Tenés a la oposición señalando cuando la LUC, ojo que con esta desregulación de la ley de inclusión financiera vas a permitir un lavado de activos que permite que estas actividades ilícitas desembarquen en el país, ¿no? Y bueno, entonces quiero saber, porque se está legislando en cierto sentido, y ese cierto sentido viene con ciertos anuncios. Entonces, como yo no creo en la inocencia, en el sentido de que no me di cuenta, no me avisaron, bueno, quiero saber hacia dónde estamos y de hecho si no estamos recorriendo el camino inverso al que deberíamos estar recorriendo. Si no estamos facilitando las cosas al narcotráfico como país, ¿no? Eso es la pregunta, son reflexiones que tengo sin meterme en el tema de la voluntad, ¿no? No digo que la intención sea esa, o eso quedará en la cabeza de cada uno, cuál es la intención. Lo digo si no lo estamos haciendo, ¿no? Concretamente. Porque vos decías, el ataque al narcomenudeo viene desde el gobierno de Vázquez. Bueno, sí. Son gobiernos de diferentes orientaciones políticas que mantienen determinadas políticas que quizás son inconvenientes. Bueno, veamos, las que están llevándose adelante, ¿no? No sé, tiro estas cosas como para el debate. A mí me parece muy importante todo lo que dijo Daniel, ¿verdad? Porque, digamos,
desregular toda la cuestión que tiene que ver con el lavado de dinero, hacerlo más flexible, ¿sí? Ahí estás habilitando una de las herramientas más importantes que tiene el negocio del narcotráfico para subsistir, porque el dinero hay que lavarlo. O sea, esa es una prioridad número uno, ¿sí? Y muy probablemente el crecimiento de Marcet esté vinculado a su capacidad como para poder lavar el dinero, ¿sí? Ahí es donde, digamos, brilló, ¿no? O sea, o tuvo un comportamiento de excelencia, digamos, dentro de lo que es el rubro, ¿no? Con respecto a la intromisión en el Estado y con respecto a la penetración de las instituciones, y hay que estar alerta. O sea, lo peor que podemos hacer es decir, no, nuestros políticos tienen ética o nuestros policías son incorruptibles. Eso es absurdo. Son seres humanos, ¿sí? Y el riesgo de que cometan actos ilícitos está presente, simplemente porque tienen poder, ¿sí? Y simplemente porque quienes quieran corromperlos van a tener cosas muy buenas para ofrecerles. Entonces nosotros tenemos que apostar al camino de la institucionalidad, ¿sí? Y fortalecer la institucionalidad frente a la posibilidad de este riesgo. Una cosa que es clara es que ya ha emergido en Uruguay una figura que dice haber creado un primer cártel uruguayo, y eso debería ser una alarma muy grande, ¿sí? Porque como bien decía Daniel, ahí en esos grupos, digamos, en los grupos que están en el tráfico internacional, es donde tenés la mayor concentración de dinero y de riqueza y de influencia y de capacidad de penetrar las instituciones. Entonces, no deberíamos ir para atrás en lo que es el lavado, y tendríamos que tener mucha vigilancia con respecto a lo que es la penetración de todas las instituciones, como la aduana, la policía, el financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Marcos, los medios. ¿Serviría para algo replicar la experiencia que se hizo de legalización de la marihuana con otras drogas? Y bueno, la legalización es... Por ejemplo, la cocaína. La legalización es una herramienta muy importante para sacar un mercado a las organizaciones criminales, ¿sí? Uruguay ya lo hizo con el juego. Costó mucho tiempo, ¿no? En los años 30 se legaliza el juego y hay una ley que organiza quiénes son los actores legales y todo lo demás. Hasta los 60, por ahí, siguió habiendo timba clandestina, como se le decía, pero después la situación se ha normalizado. La regulación del cannabis en Uruguay tiene un inconveniente, que es que, digamos, nadie le ha puesto el pie al acelerador de la regulación. Mientras en otros países, como en Estados Unidos, los estados que han legalizado se abocaron a crear el mercado legal y desplazar al mercado negro, Uruguay ha tenido un desarrollo muy lento, fundamentalmente por la lentitud que ha tenido el abastecimiento a través de las farmacias. Sí. Porque ahora, si vos legalizás, por ejemplo... Eso ha permitido que siga habiendo un mercado negro, sí. Que siga habiendo narcotraficantes que traen marihuana de Paraguay, que roban a cultivadores o clubes, plantaciones clandestinas, porque hay que pensarlo en términos económicos también. O sea, es un mercado, o sea, la gente no va a dejar de fumar marihuana de un día para el otro. Entonces va a querer comprar, y si hay gente que está dispuesta a pagar, va a haber gente que está dispuesta a ofrecerle productos. Pienso en esta posibilidad de legalizar más otras drogas como la cocaína, por ejemplo. No soy ingenuo, imagino que eso es muy difícil de hacer en este mundo sin que te empiecen a declarar traidor al mundo, te empiecen a generar... Podés tener sanciones financieras. Ya en algún momento, cuando se legalizó la marihuana, hubo ciertas sanciones financieras. Las hay todavía, ¿no? O sea, sí. Bueno, las farmacias no pueden tener... De hecho, no podés operar. No podías depositar en el banco. No podés operar. No podés todavía. No podías. Entonces ahí tenés un ejemplo. Entonces ahí tenés problemas que... Pero bueno, no, porque después en Estados Unidos se empezó a habilitar en algunos estados y eso de alguna manera, no sé cómo permitió, pero en un momento las farmacias no querían vender porque... Pero de hecho todavía la situación de Uruguay no ha cambiado en esa materia.
se sigue manejando por fuera del sistema financiero. No tiene cuenta en el banco una farmacia que vende marihuana. Porque los bancos que le abren la cuenta a una farmacia que vende marihuana tienen problemas con sus corresponsales de Estados Unidos. Exacto, con el Banco Familiar. Por ejemplo, el Banco República, que fue el que le dijeron, cierre esas cuentas porque si no, no opera más con nosotros. Hay todo un tema ahí secundario que por más que la actividad sea legal acá, mientras determinadas normativas internacionales no cambien, sigue siendo dinero ilícito. Claro, eso es un obstáculo para permitirse otras experiencias, ¿no? Y los mercados ilícitos que se retroalimentan, ¿no? O sea, todas las muertes son con armas de fuego, hay muchos hogares que tienen armas de fuego que son legales, pero también hay tráfico de armas de fuego, eso no se ha regulado, totalmente. No hemos tocado ese tema, entonces empieza el mercado del ilícito, por un lado, y recuerdo además que estamos hablando de capital y de dinero. También todo este drama desde el lugar del territorio y de la necesidad tiene que ver con qué llegamos para competir, porque bueno, está bien, está por un lado todo el debate de drogas, todo lo que la no legalización de las drogas genera, y también en parte hay un problema con una sociedad del trabajo y con las opciones laborales y con el problema de la escasez y de la necesidad que se anudan y que también tienen que ver con los posibles proyectos en los territorios en los cuales hoy no quiero que dejemos sin abordar un puntito que me parece que no agarramos y que me parece muy central, desde el punto de vista humano, que es los chiquilines, ¿no? Que son además los muertos, o los que matan, o los que son las casi adolescentes en muchos casos, y que obviamente no participan de ninguna renta de esto, será y que se juegan la vida por 5.000 pesos, 10.000 pesos. Bueno, pero eso es un tema, ¿no? Ese es un tema. Esto es un temón, porque acá podemos hablar de los números, pero después se traduce en adolescentes, chiquilines de 20 años, que parece que ya tuviesen su proyecto de vida jugado a acoso, que terminan siendo asesinados, y además con una cierta valoración despectiva de la sociedad. Bueno, este es un delincuente, tiene 20, ¿no? Tiene 18, es un chiquilín, más allá de cómo... el narco usa esto, ¿no? Usa esta situación de los niños. Claro. O sea, niños, mano de obra barata. Y adolescentes pobres, ¿no? Exacto. Exacto. Están en lugares fundamentalmente muy deprimidos desde el punto de vista económico y donde las personas tienen pocas expectativas de mejorar a través de vías legales su situación, de mejorar, ¿no? De mantenerse, de mejorar. Y en la economía legal es un camino. Y es un camino tentador para muchos. ¿Sí? Muy tentador, de acuerdo a algunas encuestas que ha habido en algunos lugares donde se le pregunta... Donde no hay nada tentador en la vuelta, ¿no? No hay nada tentador en la vuelta. Yo no sé si es muy tentador. Ahora, el tema es que en algunos espacios, digamos, uno escucha... Todo esto tiene su cultura, tiene su música, su literatura, su todo. Su música, su literatura. No hay que esperar la esperanza sobre que los jóvenes se politicen, comprendan, entiendan esas circunstancias y tienen conciencia. Pero digo, no es que yo no sé si es tan tentador. Yo lo que sé es que uno escucha y no hay mucho, porque los caminos del trabajo son unos caminos de trabajo muy difíciles que reportan muy poco dinero, que no saldan la necesidad. Por eso, de alguna manera, también hemos hablado de una palabra muy difícil, que es la de necropolítica. Digamos, que es cuando en una sociedad uno permite que mueran poblaciones. Cuando hablamos de un virus, cuando hablamos de la pandemia, es como más fácil decir protejo o no protejo con todas las complejidades, porque decir, bueno, ataco la causa del virus. Pero acá tenemos una impresionante mortalidad por hablar solo de homicidios, ¿no? Que no estamos hablando, digamos, de debates del tipo de cómo viven ellos, cómo están estas poblaciones de salud, de alimentación, de vestimenta, de objetivos de vida. Esto no es más que el emergente. Pero creo que de alguna manera el tema tráfico de drogas, políticas de seguridad, debe poner también sobre la mesa no la decisión de un gobierno de matar, pero de alguna manera una política de la muerte en la cual, bueno, esto está aplazando, no hay una prioridad, la prioridad, digamos, es bajar los homicidios
o reprimir el delito, cuando en realidad la finalidad es hacer retroceder esta mortalidad sobre nuestros jóvenes y sobre los jóvenes más vulnerables. Porque, bueno, pero en los últimos 2 años lo muestran los datos, ¿no? Hubo la pandemia, con la política económica, llamale H. Saquemos las causas, pero lo cierto es que hubo una caída en la pobreza de 100.000 personas prácticamente y un deterioro en las condiciones. Y basta caminar por la calle para darse cuenta de la abundancia de gente en situación de calle o semicalle, y entre ellos muchos jóvenes, ¿no? Eso también de alguna manera contribuye a generar un mercado para este tipo de actividades. Totalmente. ¿No? O sea que también hay una pata ahí, ¿no? En las políticas económicas, sociales. La propia prisionización, la gente que sale de la cárcel, digamos, que ella misma va retroalimentando una población que no tiene opciones. No tiene opciones. Las personas que salen de la cárcel tienen muy pocas opciones. Yo trabajé un poco en cárceles y hay mucha gente que tiene mucha expectativa, mucha esperanza, pero cuando salen se dan la cabeza contra la pared, o sea, reciben un cachetazo literalmente, porque para poder tener un trabajo legal, si tenés antecedentes, tenés muchos problemas. Y te queda la opción de los vínculos que tenés, que son vínculos criminales muchas veces, ¿no? Pero a mí lo que me parece que una cosa que hay que pensar es, nosotros estamos enfocando el problema de seguridad muy centrado en la policía y en lo que hace o deja de hacer el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo que hace es actuar sobre personas que a través de un largo proceso ya optaron por el crimen. O sea, ¿qué estamos haciendo para que esas personas no opten a lo largo de su trayectoria de vida por el crimen? ¿Sí? La policía está bien que reprima, tiene que reprimir las situaciones criminales, pero no podemos apostar solamente a eso para bajar los niveles de criminalidad. Tenemos que hacer algo para evitar que las personas terminen optando por comportamientos criminales, por involucrarse en la equeconomía del narcotráfico, etc. ¿Sí? Y esa me parece que es la discusión importante. Y ahí lo que dice Nilia es muy importante. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué estamos pensando para el país en términos de desarrollo, en términos de futuro? ¿En qué queremos que trabaje la gente? ¿Qué queremos que el país produzca en el futuro? ¿Y cómo queremos integrar la gente a eso? Esa es una discusión que es clave acá y que en el largo plazo tiene que ver con las tasas de delito. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero les agradezco a los tres la participación. Me doy cuenta de que es un tema que hay que seguir charlando, discutiendo, poniéndole pensamiento, porque está muy lejos de estar resuelto y está muy lejos de haber un cierto consenso, por lo menos a nivel del sistema político, de cómo hay que abordarlo. Lo cual no es muy esperanzador, pero bueno, en definitiva así funciona. Esto hay que discutir. Esto hay que discutir y llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Bueno, muchas gracias Daniel Espinosa por haber participado. Gracias Nilia Viscardi, gracias Marco Odián. Gracias, Leandro. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like, sigan mirándonos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Vamos a tomar un café con Víctor Hugo Poppi Avelando. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleven puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero
Aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono. Así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. No olviden poner el like, sobre todo en YouTube, pero también en Facebook podés poner me gusta, me encanta. Y por supuesto, si nos estás mirando por Cardinal, no podés hacer esas cosas, pero te saludamos muy afectuosamente a vos, a todos los que nos miran y a todos los que nos miran desde el interior del país por Cardinal TV. ¿Cómo te va? Bien. Poppy Avelando. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Poppy. Está movido todo, ¿eh? Oh, Poppy. Che, vamos a arrancar con esto que sucedió el jueves de noche en Argentina. El intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo vi muchas veces las imágenes y cada vez que lo veía me generaba más consternación. Sí, yo estaba mirando C5N y las primeras tomas se ve un entrevero ahí y aparece la pistola, pero hay una segunda toma que es bien clarita. Es que estuvo a 20 centímetros. Sí. De hecho, Cristina hace como un gesto un gesto reflejo, ¿no? Está viva de milagro, porque el arma tenía 5 balas en el cargador. Parece que la bala no accedió a la recámara, porque no corrió, no sé bien cómo funciona esos eso. detalles técnicos no lo sé. No sé yo no sé nada de eso
pero leí esos informes del Ministerio del Interior, la justicia argentina. No era, porque viste que hubo todo esa, sobre todo los opositores de Cristina movieron como esto es una pantomima, dijo. Sí, hay una diputada. A María Granata. María Granata, que el mérito mayor de su vida fue haberse acostado con Robbie Williams, el cantante británico. Ahí surgió la fama. Después se hizo mediática. Era Robbie Williams. Sí, bueno. Bueno, eso es como... Y de ahí llegó a diputada. Lo cierto es que... Cosas veredes, Sancho. ¿Viste? Lo cierto es que nada, todo eso se desactivó un poco con los informes periciales, eso tenía balas, después aparece incluso declaraciones de un amigo de él que decía, bueno, que su objetivo efectivamente era matar. Terrible también las declaraciones del amigo. Lamentablemente no ensayó. Ensayó. Ahora te das cuenta que eso es el impulso de los enanos fascistas en la sociedad, o de los fascistas, ¿no? De los que son intolerantes con todo, ¿no? Yo vengo insistiendo, esto es el discurso de odio sostenido, propalado por los grandes medios de comunicación. Después no necesitas que haya una banda que organice y contrate un sicario. Siempre aparece el loco, el envenenado, lo suficientemente envenenado como para, a partir de ese discurso de odio. Estamos hablando de que, en el caso de Cristina Kirchner, en manifestaciones opositoras han puesto orcas, guillotinas. Algunos legisladores han dicho que son ellos o nosotros, que hay que llevar la pena de muerte. El propio Luciani, el fiscal que le hace el pedido de los 12 años de cárcel, y dice que hay que correrla, desterrarla. O sea, es demasiado violento el discurso que aparece en este tipo de casos, ¿no? Es la manija que se da, sobre todo contra sectores populares o progresistas, ¿no? Lo habíamos visto en Brasil. Pero además, yo de repente soy un exagerado, pero acá hay algo de eso. Si vos tiras un balazo en una memorial de los desaparecidos, ¿qué estás incitando? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, datos que vengo manejando que son muy interesantes. ¿Sabes cuántas menciones de prensa hubo sobre Charles Carrera, sobre el senador Charles Carrera, a partir de aquel programa de Santiseña? ¿Sabes cuántas son las menciones? 672. Fundamentalmente negativas. Sobre el episodio de Charles Carrera y el policial. Ahora, ¿qué es eso si no es manija? 672, Popi, sí. ¿Te das cuenta? Además hay una cosa muy interesante en eso de Charles Carrera, ¿no? Porque en definitiva le tiraron a Charles Carrera y se pegaron en el pie, ¿no? Se pegó un balazo en el pie, porque renunció a Calabria. Sí, porque además toca a todos, porque ya sabemos que... Pero además, otra cosa que la prensa nunca... Yo no lo vi, capaz que lo hicieron, que nadie hace menciona que en el hospital policial se operó en agosto del 94 la calle Herrera. Sí, se operó el propio la calle. Sí. Y después, con cierto escándalo, después sale Hebra a decir, bueno, nosotros nos hisopamos, y tuvo una consulta oftalmológica. Sí, parece que hay, yo no sé si, parece que hay un decreto del año 67 que quedó vigente siempre, de que el personal político del Ministerio del Interior puede atenderse en el hospital policial, ¿no? Ellos justificaron y también incluso algunos pueden, como presidente de la calle Herrera, pudo haberse atendido en el militar. Existe esa cosa de, ¿no? Se atendió en el policial, seguramente porque conocía al médico de ahí. Pero te das cuenta que arman todo el brulote contra Carrera. ¿Y en qué termina? Mira, yo te voy a se decir... va al 3. Sí, del ministerio. Pero te quiero decir un antecedente. ¿Vos te acordás el caso del flaco Nicolini? Cuando se operó pública, ¿no? En el Maciel. Escándalo, era senador. Terminó renunciando al Senado. Bueno, fue sobreseído por la justicia. Salió sobreseído en el Comité de Disciplina del Frente Amplio. Y también, o sea, en el Tribunal de Ética, y también en el Comité de Conducta Política, se llama, ¿no? Y también en el sector político que estaba, el MPP. O sea, ganó en todos lados, pero él perdió la banca. Sí. Cuando la acusación es que se había operado el riñón
en el hospital Maciel. ¿Cómo puede ser un delito operarse en el Maciel? Sí. Para un senador. Es más, tengo la impresión de que en otros países sería muy bien visto que un legislador se opere en un hospital público, ¿no? Casi que al revés. Bueno, ese puede llegar a ser, eso es un antecedente concreto que te indica qué es lo que puede suceder después a nivel judicial cuando intenten judicializar esto, ¿no? Que finalmente, Carrera tiene fueros, pero finalmente eso va a la absolución, a lo que no va a prosperar. Sin embargo, 672 menciones negativas en la prensa. Sí. ¿Eso qué es? Eso es el enchastre, ese es el discurso de odio. Ese es el discurso de odio. Acá tenemos senadores y senadoras, como la senadora Bianchi, que la usamos siempre de ejemplo porque es como muy paradigmático, de personas que propagan discursos de odio, que no han llegado al nivel de la Argentina, pero que yo que sé, es un camino. Ese es un camino, ¿no? Sí, pero también está el tuit de Subía respecto al intento de magnicidio con Cristina, ¿no? Sí, y de algún periodista que le puso Invent Netflix, ¿viste? Como tratando desde... Y muchos tuiteros o activos en las redes sociales del oficialismo uruguayo diciendo que, ya no figuras políticas, pero sí de los que tuitean, diciendo que es toda una... Pero yo te digo una cosa, de repente es un prejuicio mío, y razono sobre la base del prejuicio. Pero Twitter es una cloaca. La verdad es una cloaca. Como le dice Octavio, Henry Engler, ¿no? Que les dice las redes antisociales, ¿no? Y también Berbit en Argentina le dice las redes antisociales, porque de algún modo son herramientas súper útiles para conocer información, para que la gente se exprese, para que la gente se comunique, pero también es cierto que desde el anonimato se dice cualquier cosa. Además, aparte están los trolls. Y los trolls, y los robots, y todo, que te pueden generar verdadero avalancha de crear una realidad virtual. Crear una realidad virtual. Es el mundo de la posverdad también, ¿no? Que puede ser dramático, ¿eh? Sí. Puede ser dramático, puede ser ¿cómo es? Que cancelan a una persona. Le pueden generar efectos tremendos a una persona, sí. La viralización de una mentira o el ataque de cientos y cientos y cientos de cuentas. Puede ser desequilibrante. Sí. Eso, utilizado en la política, donde además hay recursos, donde además hay otras posibilidades, y bueno... utilizado para legitimar al opositor o al gobierno, en el caso de Argentina, ¿no? O a una gobernante como es Cristina, es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque yo me acuerdo, mi experiencia personal en el primer tiempo del FA, en las campañas electorales, es cómo lo manija hacía Me acuerdo una vez fuimos con la Facultad de Medicina, perdona esta digresión, ¿no? No, por favor. A hacer un campamento a Villa del Sauce, a un pueblo que era un rancherío se llamaba Las Chilcas el rancherío. Y damos una generación, un curso de medicina, y se corrió la bola de que venían los tupamaros y los comunistas, que había que echarlos. Porque éramos estudiantes de medicina. Esa cosa que se va generando en la gente cuando predomina el prejuicio, como el mío recién, pero cuando predomina el prejuicio y la mentira, es complicado. Es complicado. Genera ambientes fascistoides. Que hay que rechazar. El otro día fue esta actividad donde estuvo Robert Silva allá en el Cerro, fue muy repudiado por la gente, por los estudiantes, por docentes, pero alguien lo atacó, ¿no? Sí, yo creo que además esa cosa hay que controlarla, porque provocaciones va a haber siempre. En toda manifestación popular hay provocadores, sobre todo cuando las cosas se crispan un poco. FENAPES, el sindicato de docentes, tomó distancias. No solo repudió esos desbordes, pero también rechazó que intentaran adjudicárselo, ¿no? Porque esto es muy importante. Alguien intentó, por ejemplo, en Argentina, matar a Cristina, pero ni Cristina ni el presidente Alberto Fernández señaló con el dedo y dijo esto lo hizo tal, ¿no? Ahí está, hay que investigar
está claro que está ambientado en un discurso. ¿Sí? Es importante cuestionar este tipo de actitudes violentas, pero no señalar ni organizaciones sociales ni organizaciones políticas de su responsabilidad hasta tanto no se investigue ni se demuestre, ¿no? Seguramente no se demuestre conexión ninguna con FENAPES ni con los estudiantes, pero hay que evitar esta cosa, porque además para los opositores a la reforma y a la política que está llevando a cabo Robert Silva, está claro que no lo va a resolver una pedrada en la camioneta de... La disputa por la batalla cultural esa no se va a resolver con una piedra en el vidrio de la camioneta de Silva. Se va a resolver en función de cuánta gente vayas convenciendo de que este no es el mejor camino para la educación. Además, el mecanismo no es resolver esto a las pedradas, ni aunque se pudiese, porque lo que tenemos que proteger es que esto se resuelva democráticamente. Claro. Es más, los cuestionamientos que se le hace a la reforma de Robert Silva tienen que ver con su carácter autoritario, que no dialoga, lo cual es todo cierto, ¿no? Uno ve, están todas las ATD en contra, está claro que está toda la comunidad educativa en contra. Pero bueno, después esa piedra que lanza una persona es utilizada también políticamente. Pero de todas maneras está bien, hay que rechazar esa conducta, que yo sé que no me cabe la menor duda que no tienen nada que ver ni los gremios estudiantiles ni por supuesto la Federación de Docentes. Pero fue la misma noche, ¿no? Fue la misma noche que lo de Cristina. Ahora, me interesa mucho el tema parece que es muy importante el tema del odio. Ya lo habíamos visto en Brasil, sí. Lo vemos en Argentina, está creciendo acá, lo vimos en Estados Unidos. En todos lados generó además situaciones muy complicadas. En Estados Unidos casi le generaron, no sé, una toma del Capitolio, ¿no? Un golpe de Estado. Sí, sí. Con un discurso asusado. En Brasil, violencia, está el asesinato de Michel Franco, Río, las milicias. Bueno, la semana pasada, antes del debate entre Lula y Bolsonaro, hubo, y lo hablamos en Macondo este jueves, allanamientos ordenados por la justicia a 8 empresarios por un WhatsApp de empresarios multimillonarios brasileños diciendo, bueno, que si gana el PT hay que dar un golpe de Estado. Que la sangre que corra será sangre de héroes, decía. Luciano Hang, uno de los empresarios más multimillonarios de Brasil, entre ellos, ¿no? Y otros dueños de importantísimas empresas. Qué peligroso estas cosas, ¿no? Peligrosas de verdad. Sí, porque lo que pasa es que nunca hay que perder de vista que en el fondo de todas estas cosas hay intereses que se defienden a como de lugar, ¿no? Hay visiones, intereses y choque de clases también. No se puede olvidar uno de eso, ¿no? Y la norma siempre es la descalificación, el ataque. Y cuando no pueden, pasan a la acción, que hoy me parece que está un poco dejada de lado, el golpe clásico de antes. Y ahora estamos en el lawfare, ¿no? Pero... Y es que es que estamos en otro mundo, Popi. Estamos en otro mundo. Hoy, a partir de la contaminación, el envenenamiento con odio que se puede hacer desde los medios de comunicación, se puede hacer usando la justicia, se puede hacer usando las redes sociales, todo eso junto, y se genera un aire irrespirable en la sociedad. Popi. Genera un aire irrespirable que permite que un sector de la sociedad importante legitime cualquier tipo de cosas, entre ellas meter preso a figuras políticas, sin pruebas, ¿no? A donde vamos no necesitamos pruebas, digamos, diría. Yo creo que también, esto es muy personal, pero que la izquierda tiene que evitar también el lawfare, ¿no? Que a veces me parece que agarra para ese lado. La denuncia a algunas actitudes de gobernantes, ¿no? Sí, la judicialización de la política es un error, Popi. No estoy hablando en el caso de Cardoso, estoy hablando de otros casos. Hay casos que son delitos, está claro, ¿no? No, pero no es lo mismo una denuncia de corrupción que además surge de adentro de las mismas filas del ministro. Por eso no es el caso de Cardoso del que estoy hablando, ¿no? Pero a veces algunas cosas que son decisiones políticas en función de determinados intereses son eso, decisiones políticas como la del puerto, me parece a mí. Es en función de determinados intereses y de facilitarle a una multinacional el control de la principal salida de los productos uruguayos.
Popi, ¿qué me contás de el avance en la discusión sobre la reforma de la seguridad social? Ya hay un pronunciamiento de la izquierda también. Hay un documento, no un pronunciamiento de la izquierda. Un documento. Un documento de 37 páginas. Que todavía no hay. El Frente decidió esperar a que el proyecto, en la práctica, que el proyecto llegue a la Cámara de Senadores, que parece que va a entrar por ahí en septiembre ahora, ¿no? Ahora, yo no leía el documento, hay que estudiarlo bien. Pero en principio llevaría a un no, de acuerdo a lo que dice el documento, ¿no? Bueno, que algunas cosas ya las plantearon acá en segunda dosis cuando estuvo Gambera y Dufrescu, ¿no? Son complicadas, por ejemplo, porque vos tenés el programa del Frente Amplio, digo, hay que ver cómo actuar, ¿no? Pero vos tenés el programa del Frente Amplio que te dice disminuir el lucro en la seguridad social. Y vos en este proyecto tenés una expansión de la SAFAP, que va a abarcar todas las cajas paraestatales. Y que además, como recordaba Gambera, el 2% que te rebajan del IVA por el uso de la tarjeta de débito va a ir a la FAP, no es para vos. Sí, para mí no, para los futuros trabajadores, ¿no? Entonces hay otras cosas, y además está bien explicado ahí todo el tema de los años, la tasa de reemplazo. Cuando se empieza a aplicar cómo se reparte el sistema solidario con el sistema de ahorro individual. Yo qué sé, ahí seguramente el FAT tendrá que discutir por qué estrategia va. Popi, antes de cerrar con el café, que ya nos quedamos sin tiempo, ¿qué me contás de la baja de los combustibles? Que la esperábamos, pero fue menos de la que fue decía. Menos, sí, porque pasa el desfasaje entre lo que recomendaba la Ursea y los precios en ANCAP era muy grande, ¿no? Entonces, obviamente tuvieron que bajarlo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, acuérdate que todo el discurso de los precios para importación y eliminar los subsidios que tienen cruzado en los combustibles, por ejemplo, con el supergas, estaba basado en las pérdidas de ANCAP. Y resulta que ANCAP dio una ganancia de 138 millones de dólares. Por negocios que no son los del combustible directamente, explicó creo que el ministro de Industria. Entonces... No sé, Popi, yo ya te dije una vez que era como el gobierno del Black Friday. Te aumenta 30 pesos el combustible y te lo baja 3. Y todavía pretende que festeje. ¿No? Sí, además está otro, decía, ¿cuál es la realidad de los números de ANCAP? ¿Y cuál es la realidad de los números del país? ¿Cuánto va a rentas generales? ¿Cuánto tiene que ver también la recaudación de IMES y de IVA a través de los combustibles? ¿Cuánto tiene que ver eso con la regla fiscal? Yo qué sé, también hay que preguntarse esas cosas, ¿no? Hay que preguntarse esas cosas, Popi. Vamos a seguir conversando el próximo domingo, cuando nos encontremos nuevamente en este café. Con los resultados ya vistos de Chile, ¿no? Claro, el plebiscito está siendo hoy. Sí. Y vamos a saber cómo quedó. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido,
independiente, te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleven puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro. El uso de la estructura del Estado para perseguir opositores, para perseguir periodistas, para perseguir sindicalistas, se ha transformado en una pasión, casi en una componente central en la estrategia de gobierno de la actual administración. Pero, por supuesto, es algo que pone en riesgo a la democracia, pone en riesgo a la convivencia de los uruguayos y por supuesto no le hace para nada bien a la sociedad. Ahora, cuando digo que el uso se ha transformado, el uso de las instituciones del Estado para la persecución se ha transformado en una política de las preferidas por este gobierno, no lo digo con poquitos antecedentes, lo digo porque desde el principio del gobierno, en cada una de las áreas donde han querido avanzar, han elegido un adversario al que han perseguido. En el caso de la educación es evidente. Se han pasado estos 2 años y medio persiguiendo a los sindicatos de la educación, con comisiones investigadoras en el Parlamento, utilizando las divisiones jurídicas de la ANEP para perseguir dirigentes sindicales, haciendo sumarios, llevando a la justicia
a los propios dirigentes sindicales por, no sé, por las licencias, por aquello, sembrando sospechas. En el caso de la seguridad pública, tenemos ahora este ejemplo notable. Toda la estructura del Ministerio del Interior, encabezado por su ministro Luis Alberto Heber, dedicado a ver cómo enchastran al senador Charles Carrera, ex director general del Ministerio del Interior, senador de la oposición y uno de los más claros oponentes, claros denunciantes de la mala gestión en esa cartera, de la mala gestión en esa órbita de la vida pública. Entonces, ¿qué pasa? Carrera, la oposición, denuncian lo que está sucediendo con el caso Marcet, el aumento de la criminalidad, el aumento de los delitos, lo hacen con datos, muestran, por ejemplo, que los delitos vienen aumentando año a año, muestran que este año, ya en el año móvil, si consideramos de septiembre del año pasado a septiembre de este año, van 390 homicidios, pero tenemos que considerar además que cuando termine el año en realidad probablemente se supere ese número porque el año móvil incluye meses del año pasado donde los homicidios eran menos, muestran además que los datos que aumentaron de 2019 a 2020 las muertes dudosas. De 2020 a 2021 volvieron a aumentar las muertes dudosas y este año, si consideramos el primer semestre de 2022, vuelven a aumentar las muertes dudosas. Y estábamos hablando de que entre 2014 y 2019 el promedio de muertes dudosas, o sea, muertes que no se pueden poner dentro de los homicidios porque hay cierta duda, era de 80 por año y este año ya estamos en más de 90 en el primer semestre. O sea que quizás lleguemos a superar las 180 muertes dudosas. Entonces, te aumentan los homicidios, pero no aumentan tanto porque curiosamente aumentan y aumentan y aumentan las muertes dudosas, que es una forma de licuar los homicidios. Es una forma de decir, bueno, no, estos sí son homicidios, pero estos no, estos son muertes dudosas. Fíjense lo que pasó en el mes de agosto. La prensa, a través de la prensa y las redes sociales, se había reflejado 40, 42 homicidios en el mes. Y el ministro Heber sale el último día del mes a decir, no, no fueron 40 y tantos, fueron 31. ¿Por qué? Porque a los otros los había sacado de la categoría homicidio. O por esto, o por aquello, o porque era dudoso. Entonces te van licuando los números. Es una forma de decirte que eso, que salta a la vista, que es el aumento de la criminalidad y la violencia, no está sucediendo. Pero cuando hay un senador como Charles Carrera que lo denuncia al ministro, que pide incluso la renuncia, después del caso Marcet, entonces el ministro utiliza todo el Estado, todo el poder que tiene en su cartera para armar operaciones de enchastre, porque solo un cándido, solo un ingenuo de campeonato puede creer que Santo y Seña, el programa que dirige Ignacio Álvarez, y después el diario El País, los sendos casos que le han atribuido al senador Carrera, en un caso el haber permitido la asistencia de aquella víctima de un tiro que había quedado paralítica y que se asistió en el hospital policial y que recibió además ticket de alimentación por decisión del Ministerio del Interior en la época de Carrera para asistirlo, porque era una víctima de un tiro que provenía de la casa donde un policía, una casa donde había una fiesta de policías. Esa fue la primera denuncia, algo que había sucedido en el año 2012, que fue emitida en Santo y Seña, y esta otra denuncia que sale en el diario El País, donde dicen que Carrera, cuando era director general del ministerio, atendió a su esposa, a su entonces compañera, permitió que se asistiera al hospital policial. Nadie, solo un cándido, decía, solo un ingenuo puede creer que esas denuncias provienen de esos medios. En realidad esos medios son simplemente el vehículo para una operación de enchastre que se organizó, se orquestó en el Ministerio del Interior. Y obviamente se orquestó por orden del ministro Luis Alberto Heber, que debe estar presionando a todos los funcionarios del ministerio, a los funcionarios del hospital policial, a los funcionarios de acá y allá, para que encuentren cosas contra Charles Carrera. Busquen cosas contra Carrera.
Entonces busquen si se atendió su esposa, si se atendió a alguno de sus hijos en el hospital policial. Busquen, revuelvan los archivos, encuentren cosas. Entonces vienen los funcionarios, están presionados, encuentran esto y les dicen, pero mire que esto no es un delito, esto no es una falta. No importa, debe ser la respuesta, no importa. Insisto en aquello que decía Harry Truman, cuando no se puede convencer, confunde. Entonces se presentan cosas que no tienen en realidad ningún carácter delictivo, como si fueran conductas, pero tremendamente corruptas. Y han convertido el atenderse en un hospital público en un acto de corrupción. Que un jerarca del ministerio se atienda donde se atiende la tropa que le es subalterna, en lugar de ser un mérito, pasa a ser un delito. Por supuesto que no es un delito y por supuesto además que está habilitado, que eso Poppy mencionaba hace un ratito, hay un decreto que dice que las autoridades políticas del Ministerio del Interior se pueden atender en el hospital policial, por supuesto sus familias. Pero no solo es menor, sino que es absurdo. En cualquier lugar del mundo te dirían, muy bien, usted es ministro del Interior, usted es jefe de la policía, atiéndase donde se atienden los policías. Viva la suerte de ellos. No vaya a ser que los policías atiendan en un hospital de segunda calidad y usted se atienda en el británico. Y ellos transforman eso en un hecho de corrupción. Lo hacen ¿cómo? Con operaciones de prensa, lo hacen con operaciones de confusión, que después no van a terminar en nada, pero generan un enchastre sistemático, que además no pueden hacerlo porque ellos no resisten ningún archivo. Lo que se vino a demostrar en estos días. El director general de policía del Ministerio del Interior, Luis Calabria, tuvo que renunciar porque él también se había atendido. Pero no solo él, también los jerarcas del ministerio, el propio ministro Luis Alberto Heber. ¿Qué dice? No, solo fue un hisopado. No fue solo un hisopado. Yo te voy a contar algo. La que concurrió a hacerle el disopado por orden de la dirección fue la propia directora del laboratorio. ¿Ustedes se creen que la directora del laboratorio del hospital policial le concurre a hacer un hisopado al ministro por orden de la dirección y eso es un tratamiento común? ¿Eso es solo un hisopado? Pero además dio positivo, así que le hicieron el seguimiento telefónico. O sea, fue la atención y una atención además VIP. Un ministro. Ni siquiera estoy cuestionándolo. Solo que con la misma vara con que midió Carrera, si se midiera él, también debería renunciar. También debería renunciar. Como renunció Calabria por una atención en el hospital. Pero estas operaciones de enchastre que conduce el Estado forman parte de la lógica de persecución a los opositores, de la cual participan, por supuesto, los medios de comunicación. Lo mencioné hace un ratito y lo menciono de nuevo. 672 artículos, menciones de prensa al señor Charles Carrera, siempre negativas además, muy mayoritariamente negativas. 672 desde que hace menos de un mes Santo y Seña presentó esto. 672, ¿se dan cuenta la dimensión? ¿Se dan cuenta cuánto se habla? ¿Se dan cuenta cómo se construye una campaña negativa? Eso que vos leíste en Caras y Caretas, o que escuchaste en Legítima Defensa, o que leíste en otros medios de orientación progresista, yo en La Diaria, en Brecha, eso que leíste una vez, que leíste dos, que leíste tres, porque sos una persona muy informada, ¿qué puede hacer contra 672 menciones en los medios dominantes, en la televisión, en las radios, en los grandes diarios? Vos estás informado, pero la sociedad no. La sociedad lo que recibe son las 672 menciones, donde aquella que hacemos acá en Legítima Defensa, o aquella que se hace en Caras y Caretas, o la que se puede hacer en 2 o 3 medios con otra orientación distinta al blindaje, no pueden compensarlo de ninguna manera. No pueden compensarlo, no hay forma de compensarlo. Tenemos entonces un Estado utilizado para perseguir a los opositores. Tenemos legisladores preocupados en difundir un discurso de estigmatización de los opositores, de hostigamiento, de odio, como hace siempre la senadora emblemática en esto, Graciela Bianchi. Y tenemos medios dedicados a difundir, y a difundir, y a difundir, y a difundir, y a amplificar, y a repetir, y a repetir, y a repetir. Esa es la estrategia. ¿Eso saben lo que hace?
daña la democracia. Va apenas el 50% del mandato de este gobierno y ya es inestimable el daño que han provocado en nuestro país. Pero les queda todavía la otra mitad del mandato. Si no recapacitan, si no cambian estas conductas, ¿cuánto daño les queda por hacer? ¿Cuánto daño? Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.